Esta es una pequeña historia. Íbamos en la carretera de Pachuca y dentro del auto estaban los padres de la novia de mi hermano y mis padres. Todos estábamos callados mientras yo iba cantando unas canciones en voz alta mientras pasábamos entre los cerros. De repente volteé hacia la cima y vi dos cuerpos de fuego. Estos tenían forma humana e iban atravesando los árboles sin quemarlos. Vaya que quedé impresionado ya que yo sabía que era una bruja rondando por allí. Les dije a todos y me dijeron que era bastante normal, que había muchas brujas en los pueblos pequeños a los alrededores. Me gustaría contarles un relato que le pasó a mi familia ya por el año de 1995. Soy originario del estado de Guerrero y de un ranchito en la sierra donde viven unas 200 personas a lo máximo. Yo tengo unos 20 años viviendo en los Estados Unidos, pero la cosa es que todo empezó cuando nació mi hermano. Era una época en la que muchos bebés morían a los pocos días de nacidos, y pues mi hermano corrió con esa misma suerte. Dice mi madre que cuando falleció fue algo muy extraño. En la noche que el pequeño murió, todos cayeron en un profundo sueño que le impidió escucharlo cuando estaba llorando. Los vecinos dijeron que mi hermano lloró mucho toda la madrugada, pero ningún presente en la casa hizo nada para ayudarlo. Era como si todos estuvieran dormidos con algún medicamento muy fuerte. Mi tía, que vivía en la parte alta de la barranca, nos dijo que esa noche bajó una luz en el techo de la casa, que parecía una bola de fuego y cuando tocó el techo se apagó. Al igual que ella, muchas otras personas dijeron haberla visto. Al día siguiente, cuando se dio la noticia de que mi hermano había fallecido, de inmediato la gente rumoraba que la bola de fuego era un don que había bajado para él, pero que no lo pudo soportar y por eso murió. Había muchas teorías al respecto de esas luces, pero ahora que he investigado y he escuchado algunos relatos del canal, más bien creo que la responsable fue una bruja. Soy de Torreón, Coahuila y vivo en una zona que fue urbanizada recientemente. Un día yo tenía que grabar un video para un proyecto escolar y mi madre se quedó hasta la madrugada ayudándome. Era preciso enviarlo porque no podría hacerlo al día siguiente. Estábamos en su cuarto cuya ventana da a la calle cuando me encontraba grabando por ahí de las 2 de la madrugada. Nos quedamos calladas al escuchar claramente a una mujer que estaba llorando con mucho sentimiento. Era un llanto que no se puede describir, pero que se escuchaba bastante cerca. Me recorría toda la columna y mi madre me miraba temerosa, incluso con una sonrisa nerviosa muy característica de ella. Nos miramos extrañadas y sin decirnos nada despertamos a mi hermano y él también lo escuchó. Se asomó por la ventana para ver si había alguien afuera, pero la calle estaba totalmente vacía. En otra ocasión, mi hermana se levantó al baño y corrió hasta el cuarto ya que también había escuchado un llanto. Despertamos a mi madre y nos dijo que rezáramos y me dio un Cristo que había estado por años en la familia. Desde ese momento, las noches que tengo que desvelarme siempre procuro usar audífonos, ya que mi madre comenta que todavía se sigue escuchando aquel llanto. Soy de Temascalapa, Estado de México, un municipio conocido por las historias que abundan en la zona, de las cuales les contaré dos que me han sucedido. Cierta noche mi hermano y yo estábamos terminando la tarea y mis padres ya estaban dormidos. Nosotros nos compartíamos el cuarto y terminé primero, así que le dije: hasta mañana, no te tardes tanto con la tarea. Me fui a dormir y él se puso los audífonos para concentrarse mejor escuchando un poco de música. Pero yo, como en otras ocasiones, no lograba conciliar el sueño rápidamente. Estaba en mi cama debajo de una ventana que da al patio donde hay un árbol bastante grande. La luz de afuera estaba apagada y solamente estaba la oscuridad de la luna por la madrugada. Allí empecé a escuchar un par de rasguños por la ventana. Al principio pensé que era algún pájaro o una rama, pero se volvieron a escuchar. Me asusté y le hablé a mi hermano con una voz muy baja. No me hizo caso a la primera, pero le insistí hasta que volteó y al ver mi cara se quitó los audífonos. Pero en ese momento se dejó de escuchar.
No pasó mucho tiempo para que volvieran los rasguños y cuando le volví a decir me dijo que seguramente era un pájaro. Luego se volvió a escuchar y entonces lo tomó en serio. Nos quedamos un rato escuchando hasta que con miedo mi hermano le fue a decir a mi papá. Yo mientras tanto estaba muerta del miedo. Llegó mi papá un poco molesto por haberlo despertado, pero cuando escuchó el rasguño se quedó serio. Salió con una lámpara a revisar con mi perro siguiéndolo, pero no vieron nada. Después de eso nunca dejamos las luces apagadas, además de que dejamos una cruz en la ventana y otra dentro del cuarto. Algo con lo que no puedo dormir es que un mes antes del encuentro mi abuelo materno había fallecido. Él era un hombre de campo y tenía las uñas muy largas y gruesas. Esta otra cosa me sucedió apenas unas semanas. Era alrededor de la 1 de la madrugada. Esa noche calurosa la luz estaba fallando y ya todos estaban dormidos cuando fui por un vaso de agua. Allá alcancé a ver una sombra en la ventana que da hacia la calle. No caminaba y parecía como si estuviera flotando y avanzaba muy despacio. Me quedé paralizada solo por un momento y para cuando reaccioné fui inmediatamente a mi cama. Tomé una lámpara, una cruz que tenía en el cuarto y con el teléfono busqué una oración que no recordaba. Me dormí con la cruz en la mano y para cuando desperté le conté todo esto a mi familia. Mi madre asegura que esa noche estaban volando muchos cuervos. Mi padre me dijo que como 2 horas después él se levantó y se asomó por la ventana. Y vaya sorpresa se llevó al encontrarse un enorme perro de color negro. No sé si estos temas están relacionados, pero vaya que fue una experiencia bastante aterradora en mi caso. Esta historia que voy a relatar me la contó mi padre. Dice que su abuelo cuando era un pequeño de 10 años vivía en un pequeño pueblo conocido como Pucalán. Diariamente lo mandaban a pastorear a las ovejas junto con su primo. Cierta ocasión, pastoreando entre los cerros, se toparon varias esferas de color blancas. Estaban en una quebrada que era bastante profunda. Las esferas eran grandes y durante el día se veían blancas, pero en la noche resplandecían con una luz semidorada. En varias ocasiones las volvieron a ver y algunas veces hasta vieron salir y entrar seres que parecían hacer excavaciones en los cerros. Aquí debo mencionar que aquellos cerros eran famosos por albergar grandes vetas de oro. Estos seres medían alrededor de 2 metros de altura. Vestían ropas blancas, ceñidas a los cuerpos y eran musculosos. También tenían una larga cola de reptil que salía de sus vestiduras y una cabeza semejante a un cocodrilo. Su piel era escamosa y brillaba dorada como el oro. Le llamaban gogos ya que estos seres hablan entre ellos y solamente pueden decir gogo. Más bien es una especie de gorgoreo. Pero así como llegaron, así se fueron. Eso sí, dejando atrás de sí túneles que habían escarbado en los cerros como la única evidencia que estuvieron presentes. Tengo 11 años y no he querido contar esta historia porque me han dado miedo, pero aquí les va. Soy de Tamazunchale, San Luis Potosí, y en unas vacaciones fuimos a Tampico. Ahí fue que me pasó algo extraño. En la casa de mi tía abuela también viven mis primos, que son con los que juego y me dejan jugar casi todo el día para aprovechar el tiempo. En una ocasión que nos quedamos jugando como eso de las 12 de la noche, comenzamos a jugar a las escondidas. Pero mi abuela nos dijo que no jugáramos porque en las noches aparecen los duendes. No le hicimos caso y continuamos jugando y éramos 2 primos y yo. Ya había encontrado a mi primo Luis y le tocaba encontrar a mi primo David. Ahí fue que de repente vimos en la azotea una silueta negra, chaparra y gordita. Estaba quieta y pensamos que era David y le dijimos que se bajara, pero no nos hacía caso. Se nos hacía raro porque estaba quieto y le hablamos de nuevo y cuando de pronto David nos gritó desde lo lejos a quién le estábamos hablando. Cuando volvimos a voltear a la azotea ya no estaba aquella silueta. Al contarle esto a mi primo nos dijo que él había estado escondido todo el tiempo debajo del auto. No le dijimos a nadie, yo no podía dejar de pensar en la advertencia de mi abuela. Claramente vimos la silueta de un posible duende.
Te relato el de mi padre. Él trabajaba en unos condominios en la Ciudad de México y en esta ocasión le había salido una chamba de pintar unas escaleras. La zona estaba ubicada cerca del área de los guardias de seguridad. Aceptó ya que iba a ser un ingreso extra y decidió hacerlo por la madrugada para que no estuvieran pasando tanta gente. Les dio previo aviso a los guardias, algunos le dijeron a mi padre que en las madrugadas se aparecía una niña. Pero mi padre era escéptico. Creyó que solamente lo querían espantar, así que al caer la noche empezó a pintar las escaleras. Serían entre la 1 y las 2 de la tarde. Mientras él estaba chambeando, empezó a sentir que alguien lo estaba observando. Pero no le dio importancia ya que pensó que era algún compañero y siguió pintando hasta que terminó y se retiró. En la mañana uno de los guardias le mandó hablar a mi padre ya que pasó algo con las escaleras. Mi papá se enojó un poco porque creyó que alguno de los guardias había estropeado la pintada. Pero no fue así. Se llevó una gran sorpresa cuando al llegar al lugar vio que las escaleras tenían huellas de pies pequeños. Él estaba incrédulo y los guardias se quitaron los zapatos para comprobar que ninguno de ellos había sido. Y efectivamente, ninguno coincidió con el tamaño de las pisadas. Extrañados fueron a ver las grabaciones de las cámaras y en cierto momento después de que mi padre se marchara, se pudo observar a la sombra de una niña en los pasillos. Sobre todo el pasillo que estaba subiendo las escaleras. A lo que uno de los guardas le dijo a mi padre, ya vio que no le estábamos mintiendo. Mi padre obviamente no supo responderle. Cursaba el 8º semestre de la universidad y llegó la fecha en la cual teníamos que entregar trabajos finales en equipo. Me junté con un amigo llamado Manuel y decidimos ir a su domicilio a realizar uno de los trabajos mencionados. Él radica en Cuatlichá, municipio de Texcoco. La hora nos apremiaba ya que eran las 7 de la tarde y yo en ese entonces manejaba un auto por lo que llegamos rápidamente al domicilio. Nos enfocamos en terminar con rapidez ya que la noche estaba avanzando impecablemente. Finalmente terminamos como eso de las 10:30. Me dispuse a despedirme de Manuel, tomó mi vehículo y me dispuse a tomar la carretera con destino a mi domicilio. Todo iba tranquilo en el camino e iba por la carretera González, una carretera de ida y vuelta de un solo carril. Era muy oscura por los árboles que estaban en los alrededores. Pero era tan oscura que ni siquiera las lámparas del auto eran suficientes. En dicha carretera existe un panteón llamado Jardines del Oriente, de los cuales los lugareños cuentan algunas historias y relatos. Se imaginarán que es un lugar poco transitado y además tiene varios topes para disminuir la velocidad. Al pasar noté que no había personas ni autos y eran cerca de las 11. Pero pasando unos 100 metros del panteón, una fuerza me hizo girar el volante hacia el lado derecho. En un inicio, de manera sutil, quiso volantear para donde iba. Pero esa fuerza extraña me estaba jalando cada vez más y más fuerte. Se volvió una lucha para mantener la vertical del vehículo contra el giro a la derecha. ¿Qué me está aventando?, pensaba yo, ya que estaba tratando de volcar el vehículo. Al final pude ver las luces de la carretera México-Texcoco. Logré mantener el auto derecho y vi las luces del semáforo. Eso fue lo último que recuerdo hasta que llegué a casa. De hecho, no recuerdo el camino hasta que logré entrar. Me recibió mi madre, tomé conciencia de la situación y comencé a llorar sin decir una sola palabra. Mi madre me ha dicho que cuando me tocó me sintió helado y así duré por varios minutos. Ella pensó que tal vez había bebido alcohol o que me habían chocado o había atropellado a alguien. Pero no olía nada y al verme enmudecido salió a ver el auto que extrañamente estaba perfectamente estacionado. Se asomó adentro y no notó nada extraño. Sin rastros de algún coche o de algo o alguien que hubiera atropellado. Sin embargo, notó que debajo de la fase trasera había unas botellas de agua, aceite y anticongelante. Eso lo mantenía en la cajuela por si algún incidente o desperfecto en la carretera. Mi madre las dejó en el suelo, ingresó a la casa y yo ya estaba más tranquilo. Cuando me preguntó sobre las botellas me sacó de onda, a lo cual respondí que no las había sacado. Le dije que había llegado solo y había entrado, pero no recordaba el trayecto desde la carretera a la casa. En eso recordé lo de aquella lucha con la fuerza extraña que parecía querer hacerme estrellar en un accidente.
Se lo platiqué a detalle, pero no pude ni puedo explicar qué fue lo que pasó. Sé que no es el relato más aterrador, pero seguro le puede interesar a cualquiera que maneje en la carretera por la noche, ya que no sabemos qué cosas puede tener la oscuridad. Y ahora me despido haciendo un par de preguntas a la audiencia. ¿Alguien sabe qué podría significar el agua en un sentido paranormal? Y si alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar a la mía. La siguiente historia me la contó mi primo Pepe. Él vive en la ciudad de Tustepec, Oaxaca, y la voy a contar en primera persona. En una ocasión me pidieron llevar un cargamento de varios bultos de maíz a un pueblo cercano de Tustepec. Era trabajo, así que acepté de muy buena gana. Llegué a ese pueblo como eso de las 6 de la tarde. Para acceder se debe cruzar un puente y me sorprendió de gran manera ver que a la mitad del puente había una persona atropellada. Se trataba de un hombre de mediana edad y el puente es de 2 sentidos. Vi que el carro que venía en dirección opuesta a la mía se hizo a un lado para no pasar sobre el cuerpo. Yo pasé a su lado y vi claramente su camisa a cuadros y la sangre en el piso, pero seguí mi camino. Cuando llegué al pueblo donde me estaban esperando con los bultos de maíz, rápidamente comenté lo que había visto. Las personas se me quedaron viendo y luego se rieron. Yo me molesté y pensé que eran ignorantes. Continuamos con la descarga del maíz y ya al terminar volví a decirles lo de la persona atropellada. Más que nada para que fueran a ver de quién se trataba. Pero una persona me dijo cortantemente: «No, amigo, usted nos está viniendo a contar una historia muy vieja». Yo no entendía nada, así que me subí a mi camioneta y manejé de vuelta. No habían pasado ni 30 minutos desde la primera vez que pasé por aquel puente. Y para mi sorpresa no había ningún atropellado ni rastro de nada. Tiempo después me enteré que a ese puente los lugareños le dicen el Puente del Muerto. Ahí fue que entendí la reacción de los trabajadores. Esto que voy a contar me pasó en un hotel de Canadá. Nunca lo había contado, de hecho. No acostumbro a dormir de día, pero después de 2 días que llegué al hotel me dio muchísimo sueño, como eso de las 3 de la tarde. Me acosté, me dormí y desperté al poco rato. Me puse a dar vueltas en la cama hasta que, estando acostado viendo al techo con mi mano derecha sobre mi pecho, empecé a sentir como si alguien me estuviera jalando la sábana del lado izquierdo. Más bien era como si viniera arrastrándose encima de la cama hacia mí. Yo en tanto estaba con los ojos cerrados hasta sentir un peso sobre mi mano y pude sentir una cabeza. Poco a poco se fue posando sobre mí completamente. Sentí su rostro en mi mano y me dieron ganas de abrir los ojos, pero la verdad no lo hice por el miedo. Esa cosa estaba sobre mí y empecé a sentirlo más y más pesado. Sentía como me estaba apretando el corazón y este se aceleraba al mismo tiempo. Se quedó un rato así y yo no me podía mover. Solito se fue moviendo hasta perderse de mi lado derecho. Inmediatamente que me pude mover, me levanté y mi cuerpo estaba tembloroso. La verdad es que me dio mucho miedo, ya que me había pasado, pero nunca tan pesado ni tan grande. Desde ese día he tenido miedo de dormir, porque cuando empieza a suceder este tipo de cosas, casi siempre se vuelven situaciones del diario. Y también creo que lo que más miedo me dio es que esto nunca me había pasado de día. Esta experiencia me la relató un amigo de la universidad que, para pagar sus estudios, trabajaba medio tiempo en Soriana en el turno de 5 de la tarde a las 12 de la noche. Él rolaba puestos, así que conocía toda la tienda, bodega y oficinas del segundo piso. Una noche de tanta, las chicas del departamento de cremería le hablaron para solicitar apoyo de bajar unos baldes de la bodega. Él es muy servicial, así que fue deprisa y entró junto con una compañera a la bodega. Lo raro es que escucharon una risa bastante tenue.
Se podría decir que era el tono de una niña pequeña. Pero la cosa rara es que había servicio de seguridad y circuito cerrado. Era imposible que una pequeña se colara hasta ese sitio. Extrañados comenzaron a revisar los pasillos del lugar y cuando vieron de reojo cruzó por la puerta una sombra pequeña. Lo hizo a una velocidad que no era posible para un ser humano. Corrieron tras de la sombra pero no había nadie y volvieron a escuchar la risita tras de ellos. Sobra decir que ambos salieron corriendo de la bodega. Otro suceso también fuerte que lo orilló a renunciar de inmediato fue cuando le tocó cuadrar un inventario de la tienda. Por esta razón tuvo que doblar turno y dice que en la azotea hay un pequeño cuarto con baño que sirve como oficina. Ahí le acomodaron el conteo de cada área para el inventario. Ya sabía que tenía que trabajar toda la noche para entregar el reporte de inventario sin errores, por lo que tenía un termo con café muy cargado y sus audífonos con música. Habían pasado unas 2 horas llenando papeles y contabilizando. Cuando se estiró para tomar un pequeño respiro, vio frente a él como una viejita translúcida cruzaba de pared en pared. Por esta razón se quedó perplejo observando el espectro que no le prestaba ni la mínima atención. Cuando esta cosa desapareció, él solo atinó a subir la música, rezar y terminar el reporte. Al otro día presentó el reporte junto con su renuncia. Fue a mediados del 2016. Yo en ese tiempo trabajaba en una tienda departamental y venía de regreso a mi casa alrededor de las 10:15 de la noche. Para llegar a casa tengo que pasar por una avenida que tiene un camellón para mayor seguridad. Una vez venía caminando cuando vi a unos 10 metros del otro lado. Ahí pude ver un perro grande del tamaño de un Rottweiler. Era de color negro y se encontraba sentado. Yo me esperé a ver que cruzara con cuidado ya que me gustan mucho los perros. Pero cuando vi que este no avanzaba, continué con mi camino. Cuando estuve al otro lado de la avenida, justamente donde estaba el perro, volteé a verlo. Ahí vi que ese perro, mejor dicho esa cosa, se levantó en 2 pies. Era como si fuera una persona en cuclillas. El miedo me invadió y me fui a paso apresurado y la verdad no volví a voltear para percatarme que era aquello. Mucho menos quería saber si me venía siguiendo. Fue solamente una vez que me ocurrió, pero el miedo me duró por un par de meses. Cuando pasaba, evitaba hacerlo por las noches. La verdad es que no quiero volver a repetir esa experiencia. Quisiera contarles unas cosas extrañas que me pasaron aquí en mi pueblo cuando mi hermana empezó una relación con un muchacho de aquí mismo. La madre del joven no aprobaba esa relación, pero ellos no hicieron caso y hasta se casaron. Ahí fue donde comenzó lo extraño. El marido comenzó a comportarse de manera rara. Por momentos se le blanqueaban los ojos y se retorcía, pero al paso de una hora todo volvía a la normalidad. Entonces, por esos días en Mazatlán hubo una tragedia con un tren. Muchas personas perdieron la vida y quedaron heridos. Esa noche del trenazo mi cuñado se puso mucho más extraño todavía. Decía cosas sin sentido con una voz que nunca habíamos escuchado. En un momento se desmayó y a los minutos volvió en sí, pero gritando, brincando, revolcándose. Estábamos 5 personas y 2 mujeres, entre todos lo abrazamos para tranquilizarlo un poco. Pero era imposible. Nos zarandeaba con unas fuerzas inexplicables. Después de unas horas se calmó y en cuanto pudimos lo trasladamos a una clínica en Mazatlán, una que queda como una media hora de camino. Cuando llegamos, como por arte de magia, desapareció su extraño comportamiento. Por todo esto decidimos llevarlo con una persona que hace limpias. Al llegar, la señora se percató de lo que estaba pasando. Ya venía un fuerte dolor de cabeza a consecuencia del mal que portaba mi cuñado. Le hizo la limpia y al salir el resultado le preguntó a mi cuñado si había andado por el monte. Él respondió que sí, luego le preguntó si había visto un trozo de espejo. También se lo empezó a describir. Se quedó en silencio un momento y le dijo que ese espejo era la muerte, que una persona había hecho el trabajo para que se llevara a mi hermana. Pero al ser más débil mi cuñado había agarrado aquel mal.
Al paso de un mes y con la ayuda de esa persona, mi cuñado volvió a ser el mismo de antes. Y aunque no pudimos descubrir quién fue la persona que había dejado el espejo, todo parece indicar que fue su misma madre. Mi recuerdo más antiguo sobre mí entrando a una iglesia evangélica acompañado de mi abuelo materno. En el momento de ingresar, el piso de la misma se abrió por la mitad formándose una grieta. De esta salieron grandes llamaradas demoníacas. Pero pasaron los años y no pasó más hasta que me vine a vivir a Costa Rica, más o menos cuando tenía 7 años. Vinimos a alquilar a un barrio de Guadalupe y una noche que me levanté al baño al abrir la cortina del cuarto me llevé el susto de la vida. Enfrente de mí estaba un señor de traje entero sentado en un sillón en la sala. Me estaba viendo con unos ojos muy rojos. Está de más decir que me devolví corriendo a mi cuarto. Al día siguiente le conté a mi papá, pero no me puso la mínima atención. Una semana después fue a pagar el alquiler donde la dueña de la casa que vivía a la par. 10 minutos después él me llamó para que fuera donde la señora. Al entrar a la casa ella de inmediato me dice: «Es cierto que usted vio a papi», al mismo tiempo que me mostraba un cuadro con el retrato del señor que había visto antes. Meses después, durmiendo en la noche, sentí que se acostaron a mi lado. Cuando volteé, noté una figura espectral que me estaba viendo con una sonrisa perturbadora. Así sin más, esa cosa empezó a ahorcarme. Pasaron los años sin ningún otro tipo de situación parecida y de hecho hasta el día de hoy que tengo 33, no he vuelto a percibir nada extraño. Pero el hecho de que yo no volviera a ver nada no impidió que siguieran pasándome cosas alrededor. Tenía sueños como el que había descrito al inicio. En este punto me remonto cuando cumplí 24 años. Fue cuando comencé a trabajar en un centro comercial donde se veían varios espíritus. El de una niña colocha, un motorizado que bajaba por las gradas y de un ser de gran tamaño vestido con una gabardina negra. En ese entonces tenía una relación con la mamá de mi hijo y un día fuimos a comer a ese centro comercial. Estando en el área de comidas la vi muy inquieta y al preguntarle me dijo que detrás de mí estaba un hombre alto vestido de negro. Y aunque coincidía con lo que ya había escuchado, le dije que era su imaginación. De todas maneras nos fuimos rápidamente para la casa. Ella se ve igual de inquieta diciéndome que esa figura iba con nosotros en el carro. Yo me reí y le dije que había que cobrarle el viaje. Durante toda la semana ella me decía que cada vez que entraba al cuarto César estaba al lado de mi cama viéndome dormir. Cuando ella entraba le hacía una seña con el dedo para que hiciera silencio y luego desaparecía. Ya pasando la semana estaba en el trabajo hablando por teléfono con ella. En la plática me dijo que ya no había visto al hombre de la gabardina y solté una risa. Un compañero que era muy cristiano, por cierto, me preguntó por qué me estaba riendo. Le platiqué que habíamos estado comiendo y que ella había visto un hombre detrás de mí. Cuando terminé de contarle, entonces me dijo: «De casualidad no es el de la gabardina. Con razón tengo una semana de no verlo en el mal. Seguro que se fue pegado con ustedes». Asustado le pregunté que cómo sabía eso y me contestó que él podía ver a los 3 fantasmas que habían en el centro. Y hasta tenía un nombre específico para cada uno de ellos. Y que no eran simples espíritus, sino más bien entes de primer nivel. Yo me asusté y traté de olvidar el tema hasta que varios años después, estando con otra mujer que también veía seres que me veían dormir, me dijo que ella notaba una anciana que me señalaba y luego se reía. No entiendo por qué muchas personas me han visto caminar al lado del ser de la gabardina, pero les repito, desde los 9 años no he vuelto a ver nada. Solo otras personas me lo han comentado. Tal parece que ciertas personas con cierto tipo de sensibilidad son las que siempre me ven acompañado. Alguien de la audiencia sabrá de qué se trata todo esto que me está pasando. Realmente les agradecería si tienen una respuesta. Hace aproximadamente un mes estaba durmiendo y me desperté en la madrugada boca abajo. Cabe recalcar que siempre duermo boca arriba y cruzado los brazos sobre mi pecho.
Cuando desperté sentí que algo se me había subido despacio. Lo hizo de forma lenta e inusual. Creí que era parte de un sueño, pues al mirar de rojo vi a una mujer con una belleza sin igual, y hasta me dejé llevar por la emoción. Pero de repente se posó sobre mí y me sujetó dejándome totalmente inmovilizado. En ese punto me pareció algo raro y le hablé diciéndome: para hacer un sueño el comportamiento está totalmente fuera de lugar. Al haber dicho esto, la mujer se comenzó a reír de forma escalofriante y me dijo: este no es un sueño cualquiera. De hecho, a ciencia cierta, esto no es un sueño. En ese instante me inundó el miedo y traté de quitármela. Toda mi fuerza era nada comparada con la de esta mujer. O bueno, a esas alturas ya había desistido de la idea de que eso fuera una mujer. Empecé a desesperarme y volví a forcejear con esa cosa cuando empezó a decirme con una voz horripilante: de nada te sirven tus esfuerzos. Esto no es un sueño. Hoy vas a saber qué es lo bueno. Todo eso me pareció más extraño de lo que estaba viendo. De repente sentí que me acariciaba de una forma extrañamente cálida. Mientras tanto se reía y a su vez notaba que ella disfrutaba la manera en la que estaba sintiendo todo ese pavor. Tanto era el miedo que sentía que seguía forcejeando con desesperación y la amenazaba diciéndole: lo que tú me hagas pagarás al doble y más. Pero esa cosa seguía riéndose y repitiendo: ahora sí vas a saber qué es lo bueno. Me senté incapaz de hacer algo y en mi desesperación pensaba sobre lo que pude haber hecho para estar atravesando esa extraña situación. Estaba asimilando que esto me lo merecía de alguna manera. Esa cosa me tenía a su merced y no dejaba de repetir: ahora sí vas a saber lo que es bueno. Todo esto en medio de una aberrante risa. No sé cuánto tiempo estuve paralizado, pero fueron agonizantes las horas. Aún recuerdo el sonido del reloj y el pitido que marcaba el paso de las horas de mi tormento. Cuando ya me di por vencido, pensé en encomendarme a Dios e intenté hacer una oración. La mirada de esa cosa se tornó agresiva, bufó y con los ojos llanos me dijo: nadie va a escucharte, tú estás bajo mi control. Ahora sí vas a saber qué es lo bueno. Al sentir que ya no tenía de otra, traté de orar, pero por más que intentaba no podía hacer nada. Traté de rezar un Padre Nuestro sin resultado alguno. Seguí intentando sin resultados mientras que ese demonio seguía riéndose con mis esfuerzos. Sentía un temor apabullante y el pasar de las horas no ayudaba en nada. Hice un último intento de oración y entonces dije: Padre, Dios, hoy más que nunca sé que estás aquí en la tierra como en el cielo. Soy consciente que lo que está pasando está fuera de mi alcance. Si es tu decisión que terminen así mis días, lo entenderé. Que se haga tu voluntad sobre la mía y cuida a mi familia hasta el último día de sus vidas. Gracias por lo bueno que me diste y una vez más, así sea la última vez que venga tu reino sobre mi vida, Dios. Al haber dicho eso, esa cosa se bajó de encima y se paró al pie de la cama para mirarme fijamente. Lo hizo por un buen rato que me pareció interminable. Pasó mucho tiempo hasta que comenzó a reírse y entonces me dijo: por esta vez te libraste de mí, hombre de poca fe. Mi reacción estaba fuera de lugar porque no esperaba algo como eso. Esa cosa empezó a traslucirse y se fue flotando lentamente mientras se reía sin parar. Y conforme se iba alejando empezaba a recuperar mi movimiento. Cuando dejé de escuchar su risa, escuché que llamaron a mi puerta y salí a ver quién era. Cabe recalcar que para este momento eran como las 5 de la mañana. Cuando abrí la puerta vi que era una amiga que no veía en bastante tiempo. La invité a pasar y lo que me dijo me dejó sorprendido. Esta vez te salvaste, hombre de poca fe. La próxima vez no vas a correr con tanta suerte. Y vas a saber lo que es bueno. Al escuchar esas palabras me invadió un miedo devastador y comenzó a orar de nuevo. No tenía idea de cómo esa cosa se parecía a mi amiga. ¿O acaso era ella? No paré de orar hasta ver que eso se fue completamente. Hasta la fecha no entiendo bien qué era eso porque me repetía lo mismo. Desconozco el tiempo que pasé paralizado, pero lo que sí agradezco es que la libré. Y doy gracias a Dios de que estoy bien y puedo seguir vivo. Normalmente este tipo de experiencia no me asustaba porque estaba acostumbrado a todo esto. Pero esa noche algo cambió mi punto de vista sobre el tema.
Si ustedes saben qué pudo ser, me gustaría que lo comentaran. Después de todo eso, dijo que volvería. Ya hace unos días mi ventana suena como si alguien la estuviera golpeando desde afuera. Pero cuando voy y me asomo no encuentro a nadie. Por esa razón es que estoy contando esta historia. El siguiente relato le pasó a mi padre, que hoy en día ya no está entre nosotros. Él estaba de guardia en Chiapas junto con 2 compañeros en un campamento en medio de la selva. Como rutinario hicieron un rondín y miraron a lo lejos un pájaro grande de color negro. Tenía un tamaño normal y decidieron dispararle. Pero cuando jalaron el gatillo no salió el disparo y el pájaro empezó a reírse. Mi papá disparó otro tiro pero tampoco salió, y cuando revisaron los cartuchos tenían todas las balas. En eso el amigo le escupió la punta de su arma y con su saliva le hizo una cruz en la culata. Y así, cuando disparó, logró tumbar a esa tremenda ave. Cuando fueron por el cuerpo del pájaro se dieron cuenta que no tenía cabeza, aun cuando el disparo fue directamente al pecho. No dieron mucha importancia y lo llevaron al campamento para abrirlo. Pero cuando lo hicieron se dieron cuenta que adentro tenía puros trapos de colores. Al ver eso lo quemaron y lo dejaron ahí sin poder explicar de qué se trataba todo aquello. ¿Sería algún muñeco o algo más? Soy de Sonora, México, y cuando tenía 20 años, hace 5 me dispuse a viajar a Denver. Estaba de vacaciones de verano y el principal motivo era las ganas de ver a mi papá, que aún vivía en esa ciudad. Al llegar todo era tan normal y compartí el departamento con un amigo. Por cuestiones de trabajo ni siquiera se miraban. Llevaba apenas 4 días cuando vino al departamento otro amigo de mi papá, aunque yo lo trataba de ignorar porque era un alcohólico. Estaba solo, abrí la puerta y me ofreció un trabajo a 10 metros caminando del departamento. Solo tenía que cruzar un parque que estaba construido en la montaña de Collins. Terminé aceptando y el primer horario era de 3 de la tarde a 12 de la noche, pero me quedaba para meter horas extras y ganar un poco más de dinero. Todo marchaba bien hasta que después de 2 semanas por fin pude salir de trabajo. Cuando me dirigía de regreso al departamento como a la 1 de la madrugada, ya iba subiendo el camino del parque, solo tenía que cruzarlo y caminar una cuadra más para comer y descansar un poco. Avancé unos 10 metros cuesta arriba cuando de pronto divisé que alguien estaba debajo de un pino. Nunca le quité la mirada y no era que me diera miedo, sino más bien que se me hacía raro que estuviera a esas horas en cuclillas. Conforme avanzaba, noté que era una mujer y su piel era totalmente pálida. Estaba blanca, amarillenta, llevaba un vestido de color blanco que apenas le llegaba abajo de las rodillas. Su pelo le llegaba ligeramente abajo de los hombros, y entre más me iba acercando me despertaba cierto escalofrío, puesto que yo iba a pasar a escasos 2 metros de aquel punto. No sé si fue por inercia o por valor, pero le hablé y le pregunté si se encontraba bien. Ella, con su mirada fija hacia abajo, comenzó a levantarse y a voltear la cabeza hacia donde yo estaba. Aquí tengo que mencionar que nunca dejé de caminar. Cuando miré su rostro quedé paralizado del miedo. Simplemente no tenía ojos y sus labios eran blancos retazos de músculo. Estaban asomándose unos pocos dientes podridos también. No pude hablar y simplemente caminé en automático viendo a esa mujer de blanco. Creo que fueron 5 segundos hasta que el sistema de riego del parque se encendió y me salpicó el pie. Fue ahí que pude reaccionar y comencé a caminar lo más rápido posible. Cuando logré salir del parque, llegando al alumbrado público, me di cuenta que alguien estaba fuera del edificio de departamentos. Sentí un alivio, ya era mi padre fumando, pero me miraba muy extraño. Te estaba esperando, hijo, me dijo como si hubiera sabido que me había pasado algo malo. Recuerdo haberme quedado dormido temblando y en el momento no dije nada a nadie, ni siquiera a mi padre. Por suerte los días siguientes me dieron cambio a la mañana, pero en el departamento comenzaron a moverse las cosas y a escucharse ruidos. Lo más extraño fue que comenzó una plaga de cucarachas. Y no solamente en el departamento, sino en todo el edificio completo. Todos los vecinos reportaron el problema al inspector de la ciudad y clausuraron el edificio. Vaya que fue unas vacaciones bastante extrañas.
La historia que voy a contar es de Melchor Ocampo, Estado de México. Mi madre me dice que cuando era niña jugaba con sus hermanos y primos en un ranchito en el zacate con las vacas. Ahí vieron pasar una bolsa negra del tamaño de un balón de fútbol, motivo por el cual comenzaron a patearlo. Entre los golpes, esto comenzó a sangrar y siendo niños les llamó la atención y comenzaron a picar la bolsa con un bielco. Decidieron abrir la bolsa para descubrir que eran los restos de un pequeño en el interior. Por si no fuera lo suficientemente espeluznante, tiempo después en una pequeña bodega, vieron a un niño pequeño que les hacía señas para que fueran con él. Mi madre comenta que el tiempo que transcurrió entre el encuentro con la bolsa y el que le estaba llamando eran 3 años, y esa era la edad que aparentaba el dichoso niño. Esa misma madrugada se empezaron a escuchar a los perros ladrar y los sollozos de un niño pequeño con el eco siniestro. Mi mamá se asomó y miró al mismo pequeño llorando rodeado de los perros, pero curiosamente se mantenían a cierta distancia como si le tuvieran miedo. A todo esto, mi abuela materna al ver el sufrimiento del pequeño quiso salir para ayudarlo, pero mi madre le dijo que no porque eso no era algo bueno. De lo contrario, los perros no estuvieran de esa manera. El niño pasó y su llanto fue desapareciendo poco a poco. Y mi madre siempre ha asociado la aparición con el encuentro con ese bulto extraño. Esperemos que la selección de historias cortas y no tan cortas de este video les haya interesado. Si es así, dejen su opinión en los comentarios. Parecen que hay varias preguntas que requieren respuestas. Y créanme que nunca está de más leer alguno que otro comentario informativo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.